A continuación, vamos a tocar algunos aspectos sobre el análisis de los gases sanguíneos en pediatría. Mi nombre es Otto Mauricio González Pardo, soy especialista en cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada. Desarrollaremos los siguientes tópicos, algunas cosas relacionadas a las generalidades, y luego procederemos a hacer el análisis de los gases sanguíneos basados en la oxigenación, la ventilación, el equilibrio ácido-base, la perfusión tisular, para dar unas conclusiones que nos permitan fortalecer los conceptos que vamos a revisar. Recordemos que las muestras de gases sanguíneos se pueden tomar a nivel arterial, a nivel venoso central o a nivel venoso periférico. Es importante tener en cuenta que la muestra venosa central necesariamente debe ser una muestra tomada en la unión cabo-atrial. Si el catéter central no está ubicado a este nivel, la muestra debe ser interpretada como una muestra venosa periférica. Como ya lo mencionamos, los 4 aspectos a analizar en las muestras de gases sanguíneos son la oxigenación, la ventilación, el equilibrio ácido-base y la perfusión tisular. Vamos a ver cómo la oxigenación y la ventilación nos obligan a tomar una muestra arterial. Si nosotros no tenemos una muestra a este nivel, no podremos hacer este análisis. La muestra venosa central nos va a servir para el equilibrio ácido-base y para la perfusión tisular, y la muestra venosa periférica, como vamos a ver, nos va a permitir hacer una aproximación al equilibrio ácido-base y algo referente a la perfusión tisular. Entonces es importante que tengamos en cuenta, de acuerdo a los aspectos a analizar, la muestra que vamos a ordenar. Con respecto a la oxigenación, entendemos la oxigenación como el proceso mediante el cual el ser humano lleva el oxígeno desde la atmósfera hasta los glóbulos rojos que están pasando a nivel del capilar alveolo arterial. ¿Cómo ocurre el proceso de oxigenación? El proceso de oxigenación empieza entonces con la disponibilidad de oxígeno que tenemos a nivel atmosférico. El cálculo de la cantidad de oxígeno a nivel atmosférico se hace multiplicando la presión atmosférica por la fracción inspirada de oxígeno. Recordemos que para el nivel del mar, esta presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y para la ciudad de Bogotá es de 560 milímetros de mercurio. Es importante entonces que cada uno, de acuerdo a la ciudad donde viva, obtenga el dato de la presión atmosférica. La fracción inspirada de oxígeno a nivel ambiental va a ser de 0.21 y cuando utilizamos sistemas de oxígeno, pues la recomendación para la toma de una muestra de gases arteriales es que tengan sistemas que permitan cuantificar la FiO2. Eso quiere decir que si ustedes van a tomar una muestra de oxígeno arterial en un paciente que está enfermo, utilicen un sistema Venturi o una cánula nasal de alto flujo, o si lo tienen con un ventilador mecánico, pues va a ser fácil saber cuál es la fracción inspirada de oxígeno. Una vez que la mezcla de oxígeno ambiental ingresa al ser humano, pasa a través de la nariz, en donde ocurren 2 mecanismos fisiológicos. Una, la humidificación, y el otro es el calentamiento de esta mezcla. La humidificación de la mezcla tiene un costo en términos de presión, que es la presión de vapor de agua, que es una presión de 47 centímetros de agua. Entonces yo debo restar de la presión atmosférica estos 47 centímetros de agua. Eso quiere decir que la cantidad de oxígeno que yo voy a tener a nivel de la tráquea es la resultante de multiplicar la presión atmosférica menos los 47 centímetros de agua y lo multiplico por la fracción inspirada de oxígeno. Para el nivel del mar, tendré que restar de los 760 milímetros de mercurio y los 47 de la presión de agua. Esto me va a dar 713 y eso lo voy a multiplicar por la fracción inspirada de oxígeno. Para la ciudad de Bogotá, entonces será 560 menos 47, eso me da 513 y eso lo multiplico por la fracción inspirada de oxígeno. Esta va a ser la cantidad de oxígeno que vamos a tener a nivel de la tráquea. Este oxígeno que está en la tráquea va a descender por la vía respiratoria
y se va a someter a las alteraciones de la ventilación-perfusión. Esto quiere decir que van a existir zonas donde va a haber una adecuada mezcla de aire dentro de los alveolos, pero que no van a estar adecuadamente perfundidas, algo que conocemos como espacio muerto. Van a existir zonas donde hay una adecuada perfusión, pero no existe una mezcla de aire adecuada a nivel alveolar, lo que conocemos como cortocircuito. Tendremos un cortocircuito y un espacio muerto fisiológico, como lo vamos a ver a continuación, que van a hacer que la concentración de oxígeno que había en la tráquea disminuya aproximadamente un 10% hasta llegar a nivel de los alveolos. Allí ya se va a producir la difusión de manera fácil y esto es lo que nos va a dar finalmente las concentraciones de oxígeno a nivel arterial. Esas concentraciones de oxígeno a nivel arterial que medimos a través de la presión arterial de oxígeno estarán cercanas a 90 milímetros de mercurio a nivel del mar y a unos 72 milímetros de mercurio a nivel de la ciudad de Bogotá. Finalmente, este oxígeno es transportado hacia las diferentes células para ingresar a las mitocondrias. Entonces, el proceso de oxigenación, como lo hemos mencionado, contempla desde el oxígeno atmosférico hasta el oxígeno que pasa a los glóbulos rojos a nivel del alveolo. Ya el transcurso o el transporte del oxígeno hacia las mitocondrias es lo que conoceremos como perfusión tisular, que vamos a evaluar en el último aparte del análisis de los gases sanguíneos. Como les había mencionado, existe un PQ fisiológico, unas alteraciones de la ventilación-perfusión que son fisiológicas. La primera de ellas es el espacio muerto. El espacio muerto hace referencia a las zonas de la vía aérea o de los pulmones que están bien ventiladas, es decir, que tienen una adecuada mezcla de gases con una cantidad de oxígeno importante, pero que al no tener una perfusión sanguínea, pues no van a permitir el paso de oxígeno a esta sangre. Existe un espacio muerto anatómico, el mejor ejemplo de estos es la misma tráquea. En la tráquea tenemos una concentración de oxígeno que para el nivel del mar está alrededor de 150 milímetros de mercurio, para la ciudad de Bogotá está alrededor de unos 130 milímetros de mercurio, pero es un sitio donde no hay capilares sanguíneos y donde no hay intercambio por esta razón. Toda la vía aérea de conducción que está contemplada desde la tráquea hasta la división 16 del árbol traqueobronquial en los niños y hasta la división 22 o 24 en adultos, corresponden al espacio muerto anatómico. Como sabemos, el doctor West había descrito unas zonas conocidas como zona 1, 2 y 3, que vemos en el costado derecho de la diapositiva. El doctor West había atribuido esta distribución a la gravedad, entonces él decía que la zona 1 era una zona donde los alveolos tienen una mezcla de aire adecuada y de hecho estaban un poco distendidos, pero que la perfusión tisular de sangre en este punto no era muy buena. Eso hacía que se comportaran como zonas de espacio muerto. Como hemos mencionado, alveolos que están muy bien aireados, pero que no tienen una adecuada perfusión. La zona 2 era una zona de equilibrio, donde el tamaño del alveolo tenía una mezcla adecuada y la perfusión era de igual manera adecuada. Y la zona 3 era una zona donde los alveolos estaban más bien colapsados, pero había unos capilares que estaban muy bien perfundidos, por eso vemos un capilar mucho más grande, que se comportaban como zonas de cortocircuito. La evolución de este concepto ha llevado a saber que la influencia no es gravitacional. Se han hecho trabajos donde se ha demostrado que esto no depende de la gravedad, pero sí se sabe que las zonas cercanas al hilio pulmonar se comportan como zonas 3 y las zonas distales del pulmón se comportan como zona 1. Entonces actualmente se habla del concepto de las microzonas de West. El espacio muerto fisiológico está conformado por el espacio muerto anatómico que ya habíamos mencionado y todas las zonas 1 o microzonas 1 de West. Con respecto al cortocircuito fisiológico, entonces debemos tener en cuenta que el parénquima pulmonar requiere una perfusión como cualquier otro órgano del ser humano. Esa perfusión que está dada a partir de sangre sistémica bien oxigenada
vienen por las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta, de la mamaria interna y de la vertebral posterior. Esta sangre oxigenada termina, después de entregar el oxígeno, pasando a un sistema venoso, que es el sistema venoso bronquial, que es sangre desoxigenada, y esa sangre desoxigenada se anastomosa con las venas pulmonares, que son las que traen la sangre que se ha oxigenado en los alvéolos para llegar a las cavidades izquierdas del corazón. Si lo pensamos conceptualmente, corresponden a sangre que ha entrado al pulmón a través de las arterias bronquiales, que pasa a las venas pulmonares desoxigenada, pero que nunca estuvo en contacto con los alvéolos, y por eso se comporta como un cortocircuito, y es lo que explica el cortocircuito fisiológico. Es importante recordar, como lo dijimos al principio, que más o menos el 10% del oxígeno se pierde en este espacio muerto fisiológico y este cortocircuito fisiológico. Si hemos entendido lo que hemos mencionado hasta ahora, entonces podemos deducir la fórmula con la cual calculamos la presión alveolar de oxígeno. Esa fórmula está dada por la presión atmosférica, restando de los 47 de la presión de vapor de agua, multiplicando esto por la fracción inspirada de oxígeno. Tenemos que tener en cuenta que cuando la mezcla de oxígeno llega a los alvéolos, en los alvéolos va a encontrarse con el dióxido de carbono que debe salir del ser humano a través de los pulmones. Este dióxido de carbono ocupa una porción alveolar que impide la entrada del oxígeno. Por eso debemos restar de la primera parte de la ecuación la presión arterial de dióxido de carbono. Y se hace una multiplicación por un componente que se conoce como cociente respiratorio. El cociente respiratorio lo que hace es relacionar la producción de dióxido de carbono y dividirla sobre el consumo de oxígeno. Esto es muy variable de un ser humano a otro. Para términos de la fórmula se acepta que se utilice 0.8, pero hay que tener en cuenta que esto puede variar con las situaciones de choque o con la dieta del paciente. Dietas altas en carbohidratos y en proteínas van a llevar a una producción de dióxido de carbono más alta. Situaciones de choque van a llevar a una situación donde la presión arterial de dióxido de carbono también va a ser más alta. Pero para efectos de los cálculos se acepta que se utilice 0.8. Entonces, el análisis de la oxigenación en los seres humanos va a partir inicialmente de mirar cuánto es la presión arterial de oxígeno que yo logré. Si yo logro valores de presión arterial de oxígeno entre 60 y 100 milímetros de mercurio, estaré en una situación clínica conocida como normoxemia. Ya sabemos que valores por encima de 100 milímetros de mercurio son conocidos como hiperoxemia y son nocivos para el ser humano. Y que valores por debajo de 60 se conocerán como hipoxemia y se puede graduar en leve, moderada o severa, como lo vimos allí en la diapositiva. Valores entre 50 y 59 deben considerarse hipoxemia leve, de 40 a 49 hipoxemia moderada y valores por debajo de 40 como hipoxemia severa. Entonces, nuestro primer análisis en los gases sanguíneos, si la muestra es arterial, debe ir encaminada a mirar la presión arterial de oxígeno y determinar si el paciente está hiperoxémico, normoxémico o hipoxémico, y si es el caso estar hipoxémico, saber si esta es leve, moderada o severa. Cuando yo hablo de hipoxia, que es un término que se confunde con frecuencia con hipoxemia, estoy hablando de una baja entrega de oxígeno a nivel tisular, que como hemos mencionado veremos al final de la presentación. Digamos que tener una presión arterial de oxígeno normal no me habla de que el proceso de oxigenación sea normal, porque va a depender de la fracción inspirada de oxígeno que yo le estoy aportando a mi paciente. Si yo me tomara unos gases arteriales en este momento respirando el aire ambiente, seguramente voy a tener una presión arterial de oxígeno de 70 milímetros de mercurio. Si yo tomo a un paciente en cuidado intensivo que tiene 100% de FIO2 y le tomo unos gases arteriales y tiene una presión arterial de oxígeno de 80 milímetros de mercurio, no quiere decir que esté oxigenando mejor que yo por tener un valor superior. Entonces, por eso es la importancia de hacer la relación entre la presión arterial
de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, algo que conocemos como la PAFI. Lo normal de esta relación es que esté por encima de 300. Entonces, cuando yo tengo valores por encima de 300, lo que puedo decir es que tengo una adecuada oxigenación. Si tengo valores entre 200 y 299, voy a tener un trastorno leve en la oxigenación. Si estoy entre 100 y 199, voy a tener un trastorno moderado en la oxigenación. Y si estoy por debajo de 100, voy a tener un trastorno severo en la oxigenación. Esto me habla de la gravedad de la enfermedad a nivel pulmonar o circulatorio que me está produciendo la alteración en la oxigenación. Es importante mencionar que esta PAFI, en la medida en que aumenta la altura sobre el nivel del mar, va disminuyendo en su normalidad. Entonces, para Bogotá sabemos que una PAFI normal está por encima de 280 milímetros de mercurio, pero para efectos del análisis y para ser más sensibles a la hora de detectar trastornos en la oxigenación, recomendaremos que se tomen 300 como valor normal. Como sabemos, la toma de muestra de gases arteriales no es tan sencilla en pediatría, razón por la cual para los servicios de urgencias se ha pregonado y se ha validado el uso de la relación entre la saturación arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, algo que se conoce como SAFI. El valor normal estará por encima de 253 y sabemos que valores por debajo de 212 se corresponden con un trastorno moderado en la oxigenación si yo tomara unos gases arteriales. Entonces es importante que relacionen la saturación arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno, que sepan que si está por debajo de 253 ya tendremos un trastorno en la oxigenación y que si está por debajo de 212, ese trastorno en la oxigenación con toda seguridad será moderado a la hora de tomar la gasimetría arterial. En los pacientes que están en ventilación mecánica, entonces la fracción inspirada de oxígeno deja de ser el mayor determinante de la oxigenación. En los pacientes en ventilación mecánica, el principal determinante de la oxigenación es la presión media de la vía aérea. Esta presión media en la vía aérea, todos los ventiladores mecánicos modernos la dan en la monitorización. Entonces, ustedes en la monitorización van a poder encontrar la presión media en la vía aérea y van a poder calcular lo que conocemos como índice de oxigenación, en el cual ustedes deben multiplicar la presión media en la vía aérea que da el ventilador, lo multiplican por la fracción inspirada de oxígeno y todo esto lo dividen sobre la presión arterial de oxígeno. Este índice de oxigenación, que fue utilizado ampliamente por los neonatólogos desde hace varios años, ha sido útil para tomar decisiones en neonatología, como el inicio de óxido nítrico o el inicio de ventilación de alta frecuencia. En pediatría, la utilidad más grande, aparte de evaluar la oxigenación en pacientes ventilados, es la clasificación de severidad del síndrome de dificultad respiratoria agudo, el cual en el último consenso se definió que normalmente debería estar por debajo de 2. Si yo tengo un índice de oxigenación entre 4 y 8 en el contexto de un síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrico, tendré una categorización leve. Si estoy entre 8 y 16, moderado, y si estoy por encima de 16, será un SDRA severo. Una vez que yo haya diagnosticado el trastorno en la oxigenación con base en la PAFI o con base en el índice de oxigenación, dependiendo del paciente extubado o intubado, entonces debo buscar la causa en el trastorno en la oxigenación. De acuerdo a la fisiología, las causas que tendremos serán, primero, una disminución en la presión atmosférica. Entonces, la altura sobre el nivel del mar va a generar trastornos en la oxigenación. El mejor ejemplo de esto es ver a la Selección Colombia jugando un partido en La Paz. La segunda alteración son las alteraciones en la fracción inspirada de oxígeno. En condiciones ambientales, lo que explicaría una disminución en la fracción inspirada de oxígeno es que haya un gas anormal que contamine esa atmósfera. Lo más frecuente es el monóxido de carbono, en situaciones donde los pacientes se encuentren dentro de incendios, por ejemplo. Después de eso estarán las alteraciones del BQ, que son el 90 al 95% de las alteraciones en la oxigenación y que ya vamos a ver cuáles son las causas ahí.
y el aumento en el dióxido de carbono alveolar. Porque como habíamos mencionado en la parte fisiológica, el dióxido de carbono a nivel alveolar ocupa zonas que no van a ser ocupadas por el oxígeno. Este es un trabajo del New England Journal of Medicine, donde ellos tomaron unas muestras de gases al aire ambiente en escaladores en el monte Everest a diferentes altitudes. Vemos cómo la mayor altitud a la que tomaron la muestra fue a 8.400 metros sobre el nivel del mar. Y allí van a ver ustedes si revisan el trabajo que está dentro de la bibliografía que les aporté para la revisión. Vamos a tener presiones arteriales de oxígeno de 15 milímetros de mercurio respirando el aire ambiente. Pero el ser humano, digamos que logra hacer compensaciones para poder mantenerse vivo algunos minutos en estas altitudes, pero que si yo quiero estar más tiempo, pues evidentemente voy a requerir un aporte de oxígeno suplementario como hacen estos escaladores. Como les mencioné, las alteraciones del PQ dan cuenta del 90% de trastornos en la oxigenación. Ya habíamos hablado de que existía un cortocircuito fisiológico y un espacio muerto fisiológico. Ahora vamos a hablar del cortocircuito patológico y el espacio muerto patológico. Vamos a tener enfermedades de cortocircuito. Entonces, recordemos que el cortocircuito son situaciones en las cuales hay una buena perfusión de los alveolos, pero la mezcla de aire no es adecuada a nivel alveolar. Entonces debemos pensar en enfermedades de ocupación alveolar. Por eso los ejemplos que ven allí en la diapositiva son la neumonía, el síndrome de dificultad respiratoria agudo, el edema pulmonar cardiogénico y la hemorragia alveolar. Pueden existir otras situaciones, como por ejemplo la broncoaspiración. Una de las patologías que se ha introducido dentro del grupo de cortocircuito son las atelectasias, pero no están incluidas en el ejemplo porque se sabe que la circulación pulmonar se adapta a las atelectasias y deja de perfundirlas y por esto no se incluyen dentro de las enfermedades de cortocircuito. Las enfermedades de espacio muerto van a ser las enfermedades donde yo tengo una adecuada mezcla de gas dentro del alveolo, pero la perfusión de este no va a ser adecuada. Entonces, el primer ejemplo que es el más frecuente en pediatría es el atrapamiento aéreo. Situaciones patológicas como el asma, la bronquiolitis, la displasia broncopulmonar, donde va a haber hiperinsuflación alveolar, hace que estos alveolos hiperinsuflados compriman a los capilares y esto es lo que genera la enfermedad de espacio muerto. Tenemos el choque por mala perfusión pulmonar, la hipertensión pulmonar, porque el aumento en la presión pulmonar hace que la perfusión disminuya, y el tromboembolismo pulmonar, donde la presencia de un trombo a nivel de la vasculatura pulmonar hace que no haya flujo a nivel alveolar. Una vez analizada la oxigenación, donde yo voy a determinar si el paciente está bien oxigenado o no, y si no está bien oxigenado, ya dimos una lista de patologías que puedan explicar esa mala oxigenación, vamos a pasar a evaluar la ventilación. Recordarles nuevamente que para la evaluación de la ventilación necesito una muestra de gases arteriales.
La ventilación se define como la capacidad del ser humano para eliminar dióxido de carbono. Entonces, la evaluación de la ventilación básicamente la vamos a hacer evaluando la presión arterial de dióxido de carbono, a ver si está disminuida, normal o aumentada. Una presión arterial de dióxido de carbono disminuida habla de fenómenos de hiperventilación, y una presión arterial de dióxido de carbono aumentada nos va a hablar de una hipoventilación. Cuando yo hablo de ventilación alveolar, entonces básicamente estoy hablando del volumen minuto que mueve ese paciente en sus pulmones, volumen de aire. El volumen minuto está definido como la diferencia entre el volumen corriente o volumen tidal, restándole el espacio muerto y multiplicándolo por la frecuencia respiratoria. Recordemos que el volumen tidal es el volumen que uno toma en una respiración tranquila. El espacio muerto, como ya lo dijimos, está dado por todo el espacio muerto anatómico y fisiológico, y lo multiplicamos pues por la cantidad de respiraciones que hacemos en un minuto. Entonces, las situaciones de hiperventilación estarán dadas por aumentos en el volumen corriente. Esto ocurre sobre todo en ventilación mecánica, por disminución del espacio muerto y por aumentos en la frecuencia respiratoria. La causa más frecuente de hiperventilación en los niños es el aumento en la frecuencia respiratoria durante la toma de los gases arteriales, porque el niño se asusta, empieza a llorar y empieza a respirar más rápido. La hipoventilación alveolar está dada por situaciones donde disminuye el volumen corriente, donde aumenta el espacio muerto o disminuye la frecuencia respiratoria. Los valores normales de la presión arterial de dióxido de carbono a nivel del mar están entre 40 y 45 milímetros de mercurio. Recordemos que con la altura los pacientes empiezan a respirar más rápido, aumenta la frecuencia respiratoria, y por esa razón la presión arterial de dióxido de carbono a nivel de Bogotá estará entre 30 y 35 milímetros de mercurio. Una vez hayamos evaluado la oxigenación y la ventilación de nuestros pacientes, estaremos en la capacidad de diagnosticar una falla respiratoria. La falla respiratoria, desde el punto de vista conceptual, se conoce como la incapacidad del sistema respiratorio para oxigenar y ventilar de una manera adecuada. Esto hay que cuantificarlo. Entonces, la falla en la oxigenación ocurre cuando yo tengo una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio al aire ambiente, es decir, con una fracción inspirada de oxígeno de 21%. Esto se conoce como falla respiratoria tipo 1 o falla hipoxémica. La falla respiratoria tipo 2, que es la que hace referencia a la falla en la ventilación, entonces se define cuando yo tengo una presión arterial de dióxido de carbono mayor de 50 milímetros de mercurio con un pH que está por debajo de 7.35. Vamos a mirar entonces este caso clínico. Este caso clínico corresponde a un paciente adolescente que es encontrado por su abuela en el baño de la casa inconsciente. Ella llama a una ambulancia, la ambulancia lleva al niño al servicio de urgencias. El niño ingresa al servicio de urgencias inconsciente con una miosis puntiforme y con una frecuencia respiratoria de 6 por minuto y un patrón respiratorio que es bastante superficial. La persona de la ambulancia le ha puesto una máscara de reinhalación a 15 litros por minuto, razón por la cual la fracción inspirada de oxígeno calculada es de 0.98, como se ve en la parte de abajo de la diapositiva. Al ingreso al servicio de urgencias le toman estos gases de una de sus arterias radiales. Entonces, si evaluamos la oxigenación del paciente, verán ustedes que tiene una hipoxemia leve porque tiene una presión arterial de oxígeno de 58 milímetros de mercurio, pero fíjense que cuando ustedes van a sacar la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, nos va a dar una PAFI de 59, que hace referencia a un trastorno severo en la oxigenación. Y miren el nivel del dióxido de carbono, entonces es un paciente que está con hipoventilación, seguramente por la frecuencia respiratoria tan bajita y el esfuerzo respiratorio mínimo, que habla de un volumen corriente muy bajo. Este es un paciente que al hacer el interrogatorio a la abuela dice que el niño ha tenido problemas en el colegio, que la novia lo abandonó y que ella no encuentra las gotas de morfina que le mandó el médico
que se encarga de manejar el dolor de su patología oncológica. Entonces, es un paciente que cursa con una intoxicación por opioides y que en la gasimetría tiene un trastorno severo en la oxigenación con una hipoxemia leve y una hipoventilación. Esta gasimetría tiene evidentemente otras alteraciones, pero las vamos a tratar cuando hablemos del equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base, como ustedes se dan cuenta, recomendamos que se evalúe en el tercer orden de la evaluación del equilibrio de los gases sanguíneos. ¿Por qué razón? Porque a un ser humano lo puede llevar a la muerte o a una situación muy crítica más rápidamente la hipoxemia o la hipoventilación que las alteraciones del equilibrio ácido-base. Y por esa razón, a pesar de que en la tira de gases habitualmente lo primero que nos informan es el pH, lo que recomendamos es que la evaluación del equilibrio ácido-base se haga después de evaluar la oxigenación y la ventilación. El equilibrio ácido-base tiene una dificultad grande y es que no se ha desarrollado o demostrado cómo funciona. No existe una ley del equilibrio ácido-base. Existen teorías del equilibrio ácido-base. En el día de hoy vamos a hablar de la teoría de Henderson y Hasselbalch, que sigue siendo la más utilizada y nos sigue dando un enfoque clínico que es bastante certero y adecuado. Existen otras teorías como la teoría de Stewart, la teoría de Sigart, pero esas no las vamos a tratar por cuestión de tiempo y porque su uso no está tan difundido. Debemos recordar que el pH hace referencia a la concentración de hidrogeniones en sangre. Lo que se hace es hacer un logaritmo negativo en base 10 de la concentración de hidrogeniones en la sangre. Entonces, cuando yo veo un pH, lo que estoy viendo es el reflejo del número de hidrogeniones que hay a nivel sanguíneo. Debido a que se hace un logaritmo en base 10 negativo, la relación es logarítmica y es inversa. Esto explica por qué en la medida que el pH aumenta, lo que yo estoy viendo reflejado en ese número es una disminución de los hidrogeniones. Y en la medida en que el pH disminuye, refleja un aumento en la concentración de hidrogeniones. Fíjense que un pH de 7,4, que es normal, corresponde a una concentración de 40 nanomoles por litro de hidrogeniones. En la medida en que los valores se alejan del 7,4, los cambios en los hidrogeniones empiezan a ser exponenciales. Entonces, ven ustedes que si yo cambio de 7,4 a 7,3 el pH, quiere decir que los hidrogeniones subieron de 40 a 50. Cuando el cambio es de 7,3 a 7,2, ya no son 10 unidades, sino son 13 unidades, pasé a 63. Cuando paso de 7,2 a 7,1, el cambio ya es de 17. Y cuando cambio de 7,1 a 7, el cambio ya es de 20. O sea, en la medida en que el pH va disminuyendo, la alteración de los hidrógenos es mucho más marcada, para que tengamos esto en cuenta a la hora del análisis. La teoría de Henderson y Hasselbalch se basa en la disociación del ácido carbónico. Entonces, básicamente el ácido carbónico puede disociarse hacia bicarbonato e hidrogeniones o hacia agua con dióxido de carbono. Esta disociación hacia uno u otro lado es lo que me va a permitir regular el equilibrio ácido-base. Y ese equilibrio ácido-base está manifestado en una ecuación que es la que ustedes ven en la diapositiva, donde se plantea que la concentración de hidrogeniones es igual a una constante que es 24
que se multiplica por la presión de dióxido de carbono y se divide sobre el bicarbonato del paciente. Los valores a nivel del mar del pH normal son de 7,4. Esto me habla de una concentración de hidrógeno de 40. A nivel del mar, la presión arterial de dióxido de carbono normal es de 24, perdón, de 40, y la concentración de bicarbonato normal es de 24. Entonces, si ustedes reemplazan ese dióxido de carbono de 40 y ese bicarbonato de 24 en la ecuación, obtienen los 40 nanomoles por litro de hidrógeno que tengo normalmente a esa altitud. El análisis inicial del equilibrio ácido-base entonces se va a basar en el pH. Y debo ser estricto en que lo normal es que el pH sea de 7,40. Si yo tengo un pH mayor de 7,40, esto quiere decir, si yo tengo un pH de 7,41, voy a estar en una situación de alcalosis. Si yo tengo un pH por debajo de 7,40, es decir, 7,39, voy a estar en una situación de acidosis. Lo siguiente que hago es determinar si el origen de la acidosis o de la alcalosis es metabólico o respiratorio. Y para esto lo que debo hacer es analizar el dióxido de carbono y preguntarme si el dióxido de carbono me explica el cambio en el pH. Entonces, cuando yo tengo un pH por encima de 7,4, que ya dijimos que era 7,41 en adelante, voy a tener alcalosis. Si yo tengo un dióxido de carbono por encima de 40, ese dióxido de carbono no me explica la alcalosis. Eso quiere decir que el origen de la alcalosis es metabólico. Si yo tuviera un dióxido de carbono por debajo de 40 en un paciente con un pH alcalino, ese dióxido de carbono sí me explica la alcalosis y entonces estaría yo ante una alcalosis respiratoria. Por el lado de la acidosis, hago el mismo análisis. Si tengo un pH por debajo de 7,4 con un dióxido de carbono que está por encima de 40, que sí me explicaría el cambio en el pH, estaría ante una acidosis respiratoria. Si el cambio en el dióxido de carbono no me explica el cambio en el pH, estaría ante una acidosis metabólica. Ya vamos a ver unos ejemplos para poder consolidar este concepto. Existen unas reglas para la interpretación del equilibrio ácido-base. Entonces, en la diapositiva anterior ya vimos cómo determinar lo que llamamos el trastorno primario. Con base en este trastorno primario, yo debo aplicar unas fórmulas. Entonces, en pacientes que tengan acidosis metabólica, yo lo que debo mirar es si el dióxido de carbono que tiene el paciente es el esperable para ese bicarbonato que tiene ese paciente en ese momento. Y entonces aplico la fórmula que vemos allí. Multiplico ese bicarbonato por 1,5 y le sumo 8 unidades. Si el valor que me da el CO2 corresponde con esa fórmula para ese bicarbonato, el paciente solo tiene acidosis metabólica. Abajo ven la fórmula de la alcalosis metabólica, donde lo que yo hago es multiplicar el bicarbonato por 0,7 y sumarle 21. Para ambos casos voy a tener una tolerancia de 2 unidades por encima o por debajo del valor que me dio la fórmula, como vamos a ver a continuación. Del dióxido de carbono. Existen unas reglas para la interpretación del equilibrio ácido-base. Entonces, en la diapositiva anterior ya vimos cómo determinar lo que llamamos el trastorno primario. Con base en este trastorno primario, yo debo aplicar unas fórmulas. Entonces, en pacientes que tengan acidosis metabólica, yo lo que debo mirar es si el dióxido de carbono que tiene el paciente es el esperable para ese bicarbonato que tiene ese paciente en ese momento. Y entonces aplico la fórmula que vemos allí. Multiplico ese bicarbonato por 1,5 y le sumo 8 unidades. Si el valor que me da el CO2 corresponde con esa fórmula para ese bicarbonato, el paciente solo tiene acidosis metabólica. Abajo ven la fórmula de la alcalosis metabólica, donde lo que yo hago es multiplicar el bicarbonato por 0,7 y sumarle 21. Para ambos casos voy a tener una tolerancia de 2 unidades por encima o por debajo del valor que me dio la fórmula, como vamos a ver a continuación. Cuando yo tengo alteraciones respiratorias, es decir, alteraciones del dióxido de carbono,
Entonces debo calcular si el bicarbonato que tiene el paciente sí es el esperado o no es el esperado para la situación respiratoria. En las acidosis respiratorias yo puedo tener compensaciones agudas o compensaciones crónicas. Yo lo que debo hacer es tomar cuántas veces 10 aumentó el CO2 por encima de 40. Si el CO2 del paciente está en 50, pues aumentó una vez 10. Si está en 60, aumentó 2 veces 10. Si está en 70, aumentó 3 veces 10. El número de veces por encima de 10 que aumentó ese CO2 me va a generar un aumento en el bicarbonato de una unidad. Entonces, si yo tengo un CO2 de 60, que quiere decir que aumentó 2 veces 10 por encima de 40, quiere decir que mi bicarbonato tiene que subir 2 unidades. En condiciones a nivel del mar subiría de 24 a 26. Para la acidosis respiratoria crónica, es decir, pacientes, por ejemplo, con enfermedades pulmonares crónicas obstructivas, como puede ser en los niños una bronquiolitis obliterante, una displasia broncopulmonar, el bicarbonato va a aumentar 3.5 veces por cada 10 que aumente el CO2 con respecto a 40. Si yo tuviera un CO2 de 50, quiere decir que mi bicarbonato subiría 3.5. Entonces, a nivel del mar, que lo normal es 24, subiría hasta 27.5. Existen unas compensaciones también para la alcalosis respiratoria, nuevamente pueden ser agudas o crónicas. Nuevamente yo calculo cuántas veces 10 disminuyó el CO2 por debajo de 40 y le resto 2 unidades de bicarbonato si es aguda o 5 unidades si es crónica. Ya vamos a hacer unos ejemplos para ver reflejados estas ecuaciones. Entonces, el primer caso que vamos a ver es un paciente de 8 años que ingresa con dolor abdominal y vómito al servicio de urgencias y con signos de deshidratación grado 1. Este paciente, digamos que en una época de pico respiratorio o actualmente que estamos en pandemia por este coronavirus, puede ser interpretado como un cuadro viral que está haciendo una gastroenteritis. Resulta que este paciente, con no poca frecuencia, puede ser enviado para su casa y regresa 3 o 4 días después, somnoliento, con mayor deshidratación y a veces con signos de choque. Le toman una glucometría al ingreso que sale por encima de los valores normales. El glucómetro informa alto, que quiere decir que está muy alto, pero no sabe exactamente cuánto es. Ustedes sospechan una cetoacidosis diabética y le toman unos gases arteriales para confirmar esta impresión diagnóstica. Estos son los gases arteriales de este paciente. Entonces, para hacer el ejercicio completo, está normoxémico porque tiene una presión arterial de oxígeno de 76. Si ustedes le sacan la PAFI, va a tener una PAFI normal, va a tener una PAFI que va a estar por encima de 300. Está hiperventilando porque tiene un CO2 de 13. Y al hacer el análisis del equilibrio ácido-base, que es lo que queremos ver el día de hoy, entonces tiene un pH bajo, que hace que tenga una acidosis, con un CO2 bajo, que no explica la acidosis. Por eso la acidosis es metabólica. Cuando ustedes van y miran el bicarbonato, pues confirman esa impresión, pues tiene un bicarbonato de 3 bastante bajo. Aplican la fórmula, entonces la fórmula, como les había dicho, lo que hace es buscar si el CO2 del paciente es el esperable para un paciente con un bicarbonato de 3. Entonces yo multiplico 1.5 por 3, eso me da 4.5, le sumo 8 que me da 12.5. Cuando miro el CO2 del paciente, es el esperado. La fórmula me da 12.5 y el paciente tiene 13. Entonces la interpretación del equilibrio ácido-base de este paciente es acidosis metabólica. Punto. Este paciente no tiene alcalosis respiratoria. Es lo que tiene que quedar claro en el análisis de este paciente. El pulmón está haciendo lo que tiene que hacer en una situación de cetoacidosis diabética y no está enfermo y no tiene ninguna alteración. Entonces solo se leen como acidosis metabólica, no más. No hay que hacerle nada más. Es importante que miren ustedes que les incluí los electrolitos dentro del análisis. ¿Por qué razón? Porque como vamos a ver, las acidosis metabólicas deben ser clasificadas de acuerdo al anion gap. El anion gap de este paciente, si ustedes lo calculan,
es un anion gap que está bastante elevado, está por encima de 20. Ya vamos a ver cómo utilizar esa interpretación. Tomamos el sodio del paciente y le restamos la suma entre el cloro y el bicarbonato. Si el anion gap, al hacer esta cuenta, me da 8, quiere decir que tengo un anion gap bajo o normal. Si me da por encima de 8, voy a tener un anion gap que está aumentado. El anion gap aumentado me habla de que yo tengo ácidos que se están acumulando de manera anormal en el paciente. De allí que las causas de acidosis metabólica con anion gap aumentado sean la acidosis láctica, que es la que encontramos en situaciones de choque o en algunas enfermedades del metabolismo, la cetoacidosis diabética por acumulación de cetoácidos, la falla renal por acumulación de ácido sulfúrico y fosfórico principalmente, los errores innatos del metabolismo que cursan con acidosis porque no todos lo hacen, por ejemplo las alteraciones del ciclo de la urea generan una alcalosis, pero enfermedades metabólicas como la acidemia isovalérica, la acidemia propiónica, la enfermedad por jarabe de Arce, producen acumulación de ácidos anormales y van a generar acidosis metabólicas de anion gap aumentado. Y por último tenemos los tóxicos. Tóxicos que se comportan como ácidos. Lo más frecuente, metanol y etanol, ácido acetilsalicílico, etilenglicol. Aquí también podemos encontrar el hierro, podemos encontrar los tricíclicos que van a generar acidosis metabólicas de anion gap aumentado. Cuando yo tengo acidosis metabólicas de anion gap bajo o normal, me hablan de que la acidosis ocurre por pérdidas de bicarbonato. Entonces no es que se estén acumulando ácidos, sino que estoy perdiendo el principal tampón, que es el bicarbonato. El bicarbonato solo se puede perder por el tracto digestivo en el caso de las diarreas o por el riñón, en el caso del uso, en el caso de las acidosis tubulares renales. Las pérdidas digestivas, tenemos que hacer énfasis en que no se presentan pérdidas de bicarbonato en el vómito. El vómito, de hecho, como pierde ácido clorhídrico, lo que genera es alcalosis metabólica. Entonces, un niño con una estenosis hipertrófica del píloro o un niño más grande con un síndrome pilórico, lo que va a tener si está vomitando de manera incoercible es alcalosis metabólica. Las pérdidas digestivas que generan acidosis metabólicas son la diarrea, las fístulas intestinales, las ileostomías, las colostomías, pero el vómito no, para que tengan eso en cuenta. Vamos a mirar cómo es la gasimetría normal de las personas que vivimos en Bogotá. Como ya habíamos mencionado, el bogotano respira más rápido. Esto hace que el dióxido de carbono del bogotano esté alrededor de 30 milímetros de mercurio. Su trastorno de base va a ser una alcalosis respiratoria que vemos en estos gases. Entonces, nuevamente tenemos una normosemia, tenemos una adecuada oxigenación porque la PAFI nos va por encima de 300 con ese 72 de presión arterial de oxígeno. Y al hacer el equilibrio ácido-base vamos a ver un pH en 742 que es alcalino, entonces tenemos alcalosis. El CO2 sí me la explica, entonces tenemos una alcalosis respiratoria. ¿Cuántas veces 10 cambia el CO2 con respecto a 40? Cambia 10 veces. Entonces, el análisis de los gases para hacer equilibrio ácido-base se basa en los valores normales del nivel del mar. Por eso utilizamos CO2 de 40. ¿Por qué? Porque los cálculos se hicieron en voluntarios sanos a nivel del mar. Estos estudios no se han reproducido en la altura y no tenemos fórmulas para la altura. Como disminuyó 10 veces con respecto a 40, entonces la fórmula de la alcalosis respiratoria crónica dice que por cada 10 que disminuya con respecto a 40, el bicarbonato va a disminuir 5 unidades. Ya habíamos mencionado que el bicarbonato normal a nivel del mar era de 24. Entonces, por eso, el bicarbonato del bogotano está en 19. Y el trastorno del equilibrio ácido-base que tiene el bogotano es alcalosis respiratoria crónica. Punto. No tiene acidosis metabólica compensatoria ni ninguna otra alteración. Es simplemente una alcalosis respiratoria crónica. Entonces es importante que recuerden aplicar las fórmulas. No es necesario que se las aprendan de memoria. Las fórmulas están en internet, en diferentes aplicaciones, en los diferentes libros. Las pueden tener anotadas o a la mano
pero lo importante es que las sepan utilizar cuando interpreten el equilibrio ácido-base. Este paciente que vamos a desarrollar a continuación en varios escenarios nos va a permitir ver otras alteraciones del equilibrio ácido-base. Se trata de un niño de 1 año de edad que fue prematuro extremo, que tiene una displasia broncopulmonar, que ya pudo dejar el oxígeno suplementario. Este paciente llega a la consulta de neumología y están haciendo un trabajo de investigación que se llama gases arteriales normales de niños con antecedente de prematurez extrema, displasia broncopulmonar severa, que ya han dejado el oxígeno suplementario. Entonces este paciente es candidato, se firma el consentimiento informado y se toma la muestra de gases arteriales y tiene estos resultados. Entonces tiene una normoxemia, tiene una adecuada oxigenación. Cuando ustedes hacen la PAFI, pues está muy cercano a lo normal. Está hipoventilado porque tiene un CO2 en 65. Y cuando hacen el análisis del equilibrio ácido-base, entonces es un paciente que tiene un pH ácido con un CO2 alto, entonces tiene una acidosis respiratoria. Si ustedes hacen la cuenta, ¿cuántas veces 10 aumentó por encima de 40? Aumentó 2.5 veces. Eso lo multiplican por 3.5 porque la fórmula de la acidosis respiratoria crónica dice que por cada 10 que suba con respecto a 40 va a subir 3.5 veces. Entonces multiplican 3.5 por 2.5. Ese resultado se lo suman al bicarbonato normal, que es de 24, y se van a dar cuenta que ese bicarbonato de 33 que tiene este paciente es la compensación esperada para esa acidosis respiratoria crónica. Entonces, este paciente tiene acidosis respiratoria crónica. No tiene alcalosis metabólica. Eso tiene que quedar clarísimo. Una cosa es la normalidad en pacientes sanos y otra cosa es la normalidad en pacientes enfermos. Entonces, un paciente con una neumopatía crónica, con un CO2 de 65, normalmente va a tener un bicarbonato de 33 y su trastorno de equilibrio ácido-base va a ser acidosis respiratoria crónica. Y es la manera correcta de leer estos gases. Resulta que este paciente, una vez sale de esa consulta, la mamá organiza una reunión, pues porque está muy contenta de que le han dicho que está mucho mejor. A esa reunión llegan algunos familiares que están con infección respiratoria aguda y el niño contrae una infección respiratoria aguda. Entonces ingresa al servicio de urgencias 5 días después con fiebre y dificultad respiratoria. Cuando llega al servicio de urgencias le toman unos gases arteriales que son los que se muestran en la diapositiva. Pues va a tener una hipoxemia leve, va a tener ahora sí un trastorno leve en la oxigenación porque la PAFI está entre 200 y 300, va a tener una hipoventilación y cuando ustedes hacen los cálculos de la acidosis respiratoria que tiene el paciente porque tiene pH de 7.2 con CO2 de 85, se van a dar cuenta que la compensación de 33 que tienen el bicarbonato es más alta que la de la acidosis respiratoria aguda, pero es más bajita que la de la acidosis respiratoria crónica. Entonces este paciente tiene dos opciones, o tiene una acidosis respiratoria aguda que se está cronificando, o tiene una acidosis respiratoria crónica que se está agudizando. Como nosotros ya conocemos la historia del paciente y teníamos los gases de hace 5 días, sabemos que es una acidosis respiratoria crónica agudizada. Esta respuesta me la va a dar la clínica del paciente. Entonces, es el análisis que debo hacer. Nuevamente, a pesar de que tiene 33 de bicarbonato, no tiene alcalosis metabólica. Es lo importante de este caso y el error que se debe evitar en la interpretación de estos gases. Este paciente cursa con un choque séptico en los siguientes días, es llevado a la unidad de cuidados intensivos, donde 3 días después de su ingreso al hospital le toman estos gases. Entonces fíjense que tiene una normoxemia, pero ahora tiene un trastorno severo en la oxigenación, porque al sacar la PAFI se van a dar cuenta que está por debajo de 100. Sigue con hipoventilación porque el CO2 está en 80.
Y cuando ustedes, pues ustedes podrían hacer las fórmulas si quieren de la acidosis respiratoria. Nuevamente tiene pH de 7,1 con CO2 de 80 que corresponden a una acidosis respiratoria. Pero fíjense que el bicarbonato ahora está en 24, que si miramos el valor normal del nivel del mar es 24. Esto quiere decir que el bicarbonato está por debajo tanto de la compensación aguda como crónica. Entonces este paciente ahora sí tiene una alteración metabólica que corresponde a una acidosis metabólica. ¿Por qué razón? Porque el bicarbonato está por debajo de lo que debería estar si la alteración fuera solo respiratoria. Entonces vamos a tener un trastorno mixto del equilibrio ácido-base, acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Y por esa razón les hemos puesto los electrolitos al lado para que le calculen el anion gap, que es coger el sodio, restarle el cloro y restarle el bicarbonato. Se van a dar cuenta que es un anion gap que está aumentado y que seguramente responde a una acidosis láctica porque el lactato está elevado, está en 4,7, que por esa razón se incluyó en esta diapositiva. Entonces tiene acidosis respiratoria, acidosis metabólica de anion gap elevado secundaria a una acidosis láctica. Para que quede claro, se ha hecho siempre una diferenciación entre alcalosis y alcalemia, acidosis y acidemia. Digamos que cuando ustedes utilizan el sufijo osis hablan de procesos que tienden a, y cuando utilizan el sufijo emia hablan de que ya la sangre definitivamente está alcalina o ácida. Entonces, si ustedes tienen pHs entre 7,35 y 7,45 van a hablar de osis, acidosis o alcalosis. Si tienen pH por debajo de 7,35 hablarán de acidemia, y si tienen pH por encima de 7,45 hablarán de alcalemia. Realmente esto desde el punto de vista clínico pues me habla de que la alteración del pH es mucho más severa, pero para efectos del enfoque del paciente pues no tiene mucha importancia, pero pues es importante que lo conozcan. Este mapa que ustedes ven acá, que se llama el mapa del ácido base, está consignado en la fisiología de Gayton, se encuentra en múltiples páginas de internet, ustedes lo pueden buscar en Google, y la máquina de gases habitualmente puede dar el mapa. Entonces, ¿qué es importante? El uso del mapa me evita aprenderme las fórmulas. Vamos a mirar algunos de los casos que vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, lo primero, miremos la normalidad. Ustedes van a ver que en la parte de las X está el pH. Allí ustedes pueden buscar el pH de 7,4 y van a ver que está pues allí en la parte de la normalidad. En el eje de la Y van a ver el bicarbonato. Entonces fíjense que ahí está el bicarbonato de 24. Si unen 7,4 con 24 les va a dar el bicarbonato. Y las líneas rojas corresponden a los niveles de CO2. Entonces fíjense que la línea de 40 es la que corresponde con la normalidad. Entonces la normalidad está 7,4 de pH, 24 de bicarbonato, 40 de CO2. ¿Qué dijimos? Que era lo normal a nivel del mar, pero esa va a ser nuestra normalidad para el análisis de equilibrio ácido-base. Miren el niño diabético. El niño diabético tenía 6,8 de pH con un bicarbonato que estaba en 3 y un CO2 que estaba en 13. Si ustedes siguen las líneas, se van a dar cuenta que está justo en la acidosis metabólica. Miremos el bogotano. El bogotano dijimos que tenía un pH de 7,42 con un bicarbonato en 19 y un CO2 que estaba en 30. Si buscan ese punto, va a estar en el brazo de la alcalosis respiratoria crónica. Si ponen todos los pacientes que vimos, se van a dar cuenta que los que tienen trastornos simples van a salir donde están los simples, que son los que están marcados con el respectivo nombre. Y si van a ver los que son mixtos, se van a dar cuenta que caen entre uno y otro brazo. Entonces, si aprenden a usar el mapa, se pueden evitar el uso de las fórmulas. Para finalizar, entonces vamos a hablar de la perfusión tisular. Como habíamos mencionado, la perfusión tisular hace referencia a la entrega de oxígeno a nivel de los tejidos en las mitocondrias. No existe un gol estándar para hacer esta evaluación. Por esa razón debemos utilizar varios marcadores. El que más se ha utilizado es el lactato, pero debemos tener en cuenta que hay situaciones donde el lactato aumenta y no es por acidosis, no es por mala perfusión tisular. Entonces, por ejemplo, situaciones
en la administración de algunos medicamentos como el milrinone, como la metformina, como los beta-2, podemos tener lactatos elevados sin que tengan acidosis. La hiperglicemia puede dar aumento del lactato sin que tengamos acidosis. Tenemos también la diferencia arteriovenosa de dióxido de carbono y la saturación venosa central de oxígeno. Nos vamos a centrar en esos tres que nos parece que son los más rápidos de evaluar en una muestra de gases sanguíneos. Con respecto al lactato, pues debemos decir que el lactato normal debe estar por debajo de 2 y que lactatos por encima de 2 van a ser anormales. La saturación venosa central, ¿cómo funciona? Yo tengo una saturación de oxígeno arterial que normalmente va a estar alrededor del 95%, que es lo que ustedes ven en la parte de abajo del dibujo. Esa saturación de oxígeno se va a ver disminuida debido a que yo entrego oxígeno a nivel tisular. Mi entrega de oxígeno a nivel tisular debe estar alrededor del 20 al 25%, que es lo que conocemos como tasa de extracción tisular de oxígeno. Si ustedes restan de ese 95%, un 20 o un 25%, van a entender por qué la concentración de oxígeno que llega a la aurícula derecha debe estar cercana a 70%, y es lo que conocemos como saturación venosa central de oxígeno. De allí la importancia de que la muestra venosa central, como mencionamos en las primeras diapositivas, sea tomada en la unión cabatrial, para que esa saturación venosa sí corresponda a la central realmente, a la de la aurícula derecha. Aquí tenemos que hacer un ejercicio donde debemos interpretar qué pasa si la saturación venosa central disminuye mucho. Si la saturación venosa central cae por debajo de 65, quiere decir que la extracción de oxígeno en los tejidos está aumentada. La tasa de extracción de oxígeno aumentó. Y eso ocurre en las situaciones en que la entrega de oxígeno a los tejidos no es adecuada. Entonces, una saturación venosa central por debajo de 65% me habla de una mala perfusión tisular porque la entrega de oxígeno no es adecuada. Resulta que hay algunos tipos de choque que conocemos como choques distributivos. Ahí está el choque séptico en fase caliente, el choque anafiláctico, el choque neurogénico, donde se pierde la regulación del tono vascular a nivel celular. Este esquema que ustedes ven allí lo que refleja es que cada célula en el ser humano tiene 4 capilares. Solo un capilar está en contacto con la célula. Los otros 3 capilares sirven para regular el flujo. Si yo tengo una célula que está muy bien oxigenada, es probable que esta célula derive el flujo hacia otros órganos. Si yo tengo una célula que está muy mal oxigenada, entonces abre su capilar, cierra los otros 3 y se queda con todo el oxígeno que le llega. Volviendo al choque distributivo, entonces lo que se ocurre en este choque distributivo es que al perder el tono vascular, las 4 arteriolas están completamente dilatadas y entonces hay una cantidad de sangre oxigenada que va a pasar al lado venoso sin haber entregado oxígeno. Esto se refleja en saturaciones venosas centrales altas. Entonces, tener saturaciones venosas centrales altas por encima del 75% en situaciones de choque distributivo también me hablan de una mala entrega de oxígeno a nivel tisular. Entonces, no es buena saturaciones venosas centrales de oxígeno por debajo de 65, pero tampoco es bueno tener saturaciones venosas centrales por encima de 75, sobre todo en clínica de choque distributivo, porque ambas situaciones me hablan de una mala entrega de oxígeno a nivel tisular. En el paciente que hicimos el desarrollo de la displasia broncopulmonar, que primero llegaba ambulatorio, después tenía una infección respiratoria, después hacía un choque séptico, vimos los gases de este paciente cuando estaba séptico en la unidad, que son los gases que ustedes ven consignados en esta diapositiva. Vemos ven ustedes que hay 2 muestras. El primer valor hace referencia al valor arterial, el segundo valor hace referencia al valor venoso. Desde el punto de vista arterial, entonces ya hemos visto que tiene una normoxemia con un trastorno severo en la oxigenación, con una acidosis respiratoria y metabólica que era secundaria a una acidosis láctica. Ahora, si ven la muestra venosa central, que son los valores que están inmediatamente al frente de los arteriales, se dan cuenta ustedes que tiene
una saturación venosa central de 45, que habla de un aumento marcado en la extracción de oxígeno y que habla de una pésima perfusión tisular. Entonces tiene el aumento en el lactato y tiene la disminución en la saturación venosa central. El otro componente que habla de mala entrega, de mala perfusión tisular, es la diferencia del CO2. Si ustedes miran la diferencia del CO2 de este paciente es de 15. Lo normal de la diferencia de CO2 arteriovenoso es de 6. O sea, si yo tengo un CO2 arterial de 80 y mi perfusión tisular es buena, el CO2 a nivel de la muestra venosa central debería ser de 86. En este caso, como les digo, pues es de 15, que es marcadamente elevado. Ahora vamos a ver este paciente si hiciera un choque séptico caliente o distributivo. Entonces vamos a tener una gasimetría arterial igual que ya hemos analizado, pero fíjense que la saturación venosa central de este paciente estaría en 80%, que es muy alta, y sigue teniendo una diferencia de CO2 elevada, pues está en 10. Tiene 80 al lado arterial y tiene 90 al lado venoso central. Como tiene acidosis metabólica, un lactato elevado, una saturación venosa tan alta y una diferencia de CO2 alto, esto también me habla de una mala perfusión tisular. Entonces la interpretación de estos gases, tanto la diapositiva anterior como esta, sería normoxemia, trastorno severo en la oxigenación, hipoventilación, trastorno mixto en la oxigenación, en el equilibrio ácido-base dado por acidosis respiratoria, acidosis metabólica, de anion GAP elevado, secundaria acidosis láctica, con una mala perfusión tisular. Y allí tendría yo la interpretación completa de una gasimetría sanguínea en un paciente crítico con una muestra arterial y venosa central. Entonces, a manera de conclusión, recordemos que los gases sanguíneos son un paraclínico. La solicitud de paraclínicos debe responder a una sospecha del clínico. Entonces, si yo tomo unos gases, primero debo definir qué quiero evaluar, para saber si quiero una muestra arterial, si quiero una muestra venosa central o si las quiero ambas. Hagan el análisis siempre en el mismo orden. Evalúen oxigenación, ventilación, equilibrio ácido-base, perfusión tisular. Recuerden utilizar siempre las fórmulas o el mapa, lo que tengan disponible. La gasimetría sanguínea es una herramienta fundamental para los médicos, sobre todo en urgencias y en cuidado intensivo. Y como es un paraclínico, tengan en cuenta que los paraclínicos pueden tener problemas porque mandaron una muestra marcada con el nombre de otro paciente, porque al tomar la muestra le pusieron mucha heparina y diluye todos los resultados, porque le entró una burbuja de gas y eso hace que se alteren los valores de oxígeno, de CO2. A lo que voy es, por favor, si no tiene una correlación clínica, sospechen que pueda ser un error en la toma. Ahora, si ustedes toman la muestra varias veces y siguen mostrando el mismo resultado, pues entonces el problema es un error en la evaluación clínica, que pues sería mucho más delicada, pero que necesita toda su atención. De esta manera, pues terminamos la charla. Se ha adjuntado una bibliografía para que puedan revisar el tema con mayor profundidad. Creo que es importante que las diapositivas de los ejercicios clínicos de pronto se repitan en varias oportunidades para que se entiendan los conceptos. Y como siempre, pues estoy dispuesto a resolver cualquier duda que tengan por medio de correo electrónico o comunicándose con las administradoras del diplomado. Muchas gracias.